sea, no los estoy viendo a ellos. Profesora, una pregunta, ¿qué significa ebótico? Un paciente con EVOP ve aprendiendo ese término porque el EVOP es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Okay? Es el término que se utiliza en los pacientes en los que antes conocíamos como enfisema y bronquitis. Entonces ahora esa es una entidad que vemos específicamente muy común y que vemos específicamente, vamos a ver una clase de EVOP. ¿Okay? Entonces, perfecto, gracias, profe. Ajá. Entonces, ese término es, para ustedes va a ser muy común porque yo te dije, el 60% de las enfermedades respiratorias, yo diría que en la actualidad es EVOP. Asma y EVOP, esas son, digamos que como que las más comunes, ¿no? Entonces, fíjense, por eso les decía, entonces, para concluir lo que les decía de la tos, para nosotros es muy frecuente, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico. Por ejemplo, tenemos tos por sinusitis y no necesariamente es una tos de origen pulmonar, sino que es tos de vía aérea superior. La sinusitis también da tos. Eso es algo sumamente común. Cuando ustedes vayan a auscultar a un paciente, es muy importante saber que la nariz no esté tapada, y sobre todo en los niños. Cuando ustedes van a ocultar un paciente y tienen, es muy importante que la nariz esté despejada. Inclusive en los niños es muy común que ustedes oigan la resonancia pensando que tienen sibilantes y resulta que el muchachito lo que tiene es una nariz tapada y no tiene ninguno sibilante. ¿Okay? Entonces es importante. Entonces bien, el asma es una de las enfermedades, digamos, más comunes. En cuanto al respiratorio se refiere, y tiene, como dice ahí, es una enfermedad primero crónica, es decir, el asma no se cura como nosotros, como la mayoría de la gente, ay, que vengo para que me cure el asma, doctor. No, el asma no se cura. El asma es una enfermedad crónica que se caracteriza por una inflamación de la vía aérea, ¿verdad? Que tiene una prevalencia, como dice ahí, de más o menos el 44%, o sea, bastante, y que tiene como resultado la hiperreactividad bronquial por broncoconstricción. Entonces, eso va a determinar episodios recurrentes de obstrucción bronquial de intensidad variable, cuyo síntoma o signo, perdón, diría signo principal es la sibilancia, ¿verdad? Y uno de los síntomas predominantes pues es la tos, disnea y generalmente opresión torácica. En los niños quizás es menos la descripción de la disnea. Muchas veces ellos se quejan de dolor. El muchachito se queja de dolor y tosen y les duele, pero cuando usted los ausculta, pues oye las sibilancias. Entonces, ¿por qué se caracteriza esta obstrucción bronquial? Por ser reversible. Y ahí la gran diferencia entre el EVOP, es decir, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Y el asma. En el asma, esta broncoconstricción es reversible, es decir, usted puede volver a tener un bronquio completamente normal, ¿verdad? En cambio, en el EVOP, es ya se ha causado fisiopatológicamente, se ha causado lo que se llama remodeling en fisiología y ya hay una hipertrofia que lleva a que ese bronquio no vuelva a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, por eso es que es muy importante hacer el diagnóstico precoz de asma, hacer digamos, en nuestra consulta esas pequeñas historias de esa mamá que lleva al paciente y que lo que yo les decía, que dice, no, que mi hijo no, él está bien, él solamente tose cuando corre. Entonces ya vamos a ver por qué. Entonces fíjese, dentro de la fisiopatogenia nosotros tenemos muchos estímulos que son, empezando por exposiciones ambientales, que van a desencadenar una inflamación prolongada con reparación incorrecta de los tejidos lesionados y eso puede provocar una disfunción pulmonar. Esta reparación incorrecta se refiere cuando nosotros dejamos ese asmático que no se trata. O sea, esa mamá que porque no es grave la tos, sino que con simplemente decirle al niño que no corra,
es suficiente para ella. O sea, uno como mamá no debe, ¿cómo te digo yo? No debe conformarse, sino que uno tiene que buscar más allá. Entonces, siempre, ¿por qué tose cuando corre? No, no es normal que uno tosa cuando corre, no es normal que una persona se ría cuando se ríe tosa, no es normal. ¿Ok? Eso quiere decir que ese paciente tiene, ¿verdad? Una hiperreactividad bronquial de vía periférica, porque no te hace disnea sino solo con el ejercicio, y con el ejercicio, digamos, entre comillas, leve, que es reírse. Sin embargo, desde el punto de vista fisiológico, reírse implica un ejercicio de la vía aérea. Entonces, cuando la vía aérea está inflamada, sobre todo cuando la vía periférica está inflamada, ¿verdad? Usted no ausculta el sibilante en un paciente normal, sino que lo ausculta cuando usted, ese paciente, le manda a soplar. Usted le dice al paciente, sople, ¿verdad? Porque eso es una expiración forzada. Usted manda que ese paciente haga una expiración forzada y oye el sibilante. ¿Okay? Entonces es muy importante eso es el detalle entre que usted deje pasar desapercibido el asma cuando usted, ese niño, la mamá llega y le dice, mire, doctor, yo lo traigo porque mi hijo tiene muy poquita tos, pero en la noche yo le oigo un pitico, que en el día no se le oye, puro en la noche. Claro, cuando se acuesta el niño es más fácil que se oiga, ¿verdad? Porque hay silencio. Entonces, en el día, ella no lo va a oír, pero cuando ya usted oye un sibilante, quiere decir que la obstrucción bronquial es lo suficientemente grave, ¿ok? Para que sea audible al oído humano y no solamente con el estetoscopio. Entonces, eso es importante. Entonces, siempre hay un 70-80% de un factor hereditario. Ahorita el asma es una de las enfermedades más estudiadas desde el punto de vista inmunológico y fisiopatológico. Sabemos que hay un polimorfismo de genes que conducen a las variantes del receptor beta-2 adrenérgico del músculo liso bronquial para provocar hiperactividad bronquial, que hay dentro de la cascada inflamatoria que se desencadena cuando ocurre el asma, ¿verdad? Va a haber, digamos, como dos grandes, yo diría que dos grandes como ramas, ¿verdad? Que son lo que provoca la activación de los linfocitos TH2 y la que provoca la activación de los linfocitos TH1. Entonces, unos promueven la activación, migración y proliferación de eosinófilos y células cebadas, ¿verdad? Que basados en, dependiendo de unos cromosomas, es decir, el factor hereditario que les acabo de nombrar de 70-80%, ya identificado esos cromosomas, los tenemos identificados, son estos que están aquí, para la producción exagerada de inmunoglobulina E, que es una de las principales, o digamos de las principales protagonistas de la cascada inflamatoria. Entonces, ¿qué va a provocar todos estos eventos? Va a provocar la inflamación de la vía aérea, que va a estar ligada directamente a lo que nosotros llamamos hiperreactividad bronquial. O sea, hay una reacción exagerada, ¿verdad?, de la contracción normal del bronquio. Va a provocar edema y va a provocar engrosamiento de la membrana basal, que al final, ¿verdad?, va a llevar a un depósito subepitelial de colágeno con hipertrofia del músculo, hipertrofia de la glándula submucosa, que va a provocar dos cosas: hipersecreción de moco, y si nosotros no mejoramos esa inflamación a tiempo, es decir, no le jugamos a la reversibilidad del asma, ¿verdad?, ese bronquio se va a quedar hipertrofiado y va a convertirse. Por eso es que hay un paso, y ya vamos a ver cuando veamos la clase de Vogt, que ya nosotros tenemos, hay un paso del asma al EVOC. Es más, nosotros tenemos muchos pacientes que mezclan, que son asmáticos y que porque usted no puso un broncodilatador a tiempo, porque todavía, a pesar nuestro, inclusive dentro de nuestro gremio, hay todavía una visión muy oscura acerca de los inhaladores. A mí me tocó dar una batalla grandísima cuando empezaron a usarse los inhaladores, y te estoy hablando de 30 años atrás, ¿verdad?
Y fíjate que ahorita, actualmente, todavía usted manda un inhalador y todavía hay gente que te pregunta que si el paciente se va a adaptar a eso. Es que me voy a adaptar a eso, se va a hacer adicto, ¿ok? Una cosa que es totalmente loca, o sea, es una locura. ¿Okay? Entonces, fíjense, esa obstrucción del flujo aéreo y esa broncoconstricción que podía desencadenar o puede desencadenar un EVOP en ese niño, es decir, una hipertrofia definitiva del bronquio, sobre todo de la vía aérea periférica, puede evitarse simple y llanamente con que usted ponga un tratamiento a tiempo en esos pacientes. ¿Ok? Y generalmente en niños, ¿por qué? Porque generalmente empieza de niño. O sea, antes había una controversia y una pelea muy grande entre los pediatras y los neumonólogos porque quién ponía primero, o sea, que no le ponías broncodilatadores a los chamos, que no le ponías antes de los 2 años. Bueno, y ahorita se sabe que ya a los 2 años, inclusive las bronquiolitis, el bebé que hace bronquiolitis va a ser asmático. Eso escríbalo, porque ese es el primer signo. ¿Okay? Hacen bronquiolitis, claro, tú no tienes un bronquio totalmente desarrollado y hacen una bronquiolitis que a veces simple con una nebulización de solo solución fisiológica te puede pasar, dependiendo de la herencia de este paciente. Porque si este paciente tiene un factor hereditario de los dos lados, usted escriba lo que ese niño va a ser alérgico. Entonces, no hay mucho misterio en eso. Tenemos unos factores de riesgo que están desencadenados por muchas cosas, desde polvo, ácaros, el humo del cigarrillo, la mala distribución que nosotros tenemos de nuestras industrias. Usted tiene, por ejemplo, en Valera usted ve que, por ejemplo, usted va, lo veo mucho por lo menos en Plata 2, que usted va pasando, va a visitar una familia y resulta que al lado hay un taller de latonería y pintura. Y más allá hacen chimó. Y más allá tienen una cauchera. Entonces, más allá, o sea, todo eso mezclado, o sea, donde no, y eso no solamente es en toda Latinoamérica, o sea, no tenemos un complejo, no se pueden separar, entonces son cosas que yo tenía pacientes, por ejemplo, que les daba un certificado médico para que el papá tratara de sacar, porque resulta que es tan complicada la cosa también que el abuelo, el taller mecánico que tenía atrás en el cuarto y que la ventana donde dormía el niño daba para el taller mecánico y tenían un pote de gasolina abajo de la ventana del muchachito donde dormía, resulta que es del abuelo. Entonces, o sea, unas cosas sumamente... ¿cómo te digo yo? Sumamente complicada en el sentido de que usted no puede normar una cosa que pues que se le va de las manos. Entonces usted pues a ese muchacho pues había que ponerle broncodilatadores y lo máximo que usted puede decirle, mire, pues agarre ese muchachito y lléveselo, múdese para la casa de otra casa, pues al final. Pero tuve pacientes, o sea, pacientes así, o sea, que pacientes que era tal el estímulo, inclusive tuve un paciente que siempre lo cuento en las clases porque fue muy típico, un paciente que inclusive me llegó a hacer un asma, en ese tiempo no la clasificábamos así, pero sí un asma, digamos, de un asma grave, y resulta que la paciente vivía, no se me olvida, en las mesetas de Morón. Y en las mesetas de Morón, el apartamento, el cuarto donde vivía el niño, daba hacia una mata de acacia. Es una flor roja muy grande. Bueno, resulta que la muchita era alérgica a eso. Entonces, el día que a la abuela se le ocurrió, después de que yo ya no sabía qué hacer con esa muchachita, resulta que era la mata de acacia. Entonces, la abuela se dio cuenta. La abuela me dice, mire doctora, siempre que florece la mata, el árbol de la mata esa de acacia, el muchachito tiene asma. Entonces, claro, era muy, lo que hicimos fue cambiar el muchachito de cuarto, siguió siendo asmático, por supuesto, pero ya los episodios de gravedad y las crisis que le daban, que generalmente terminaba hospitalizado, pues
pasaron muchísimo, ¿no? Y tenemos una cantidad. Las que se me fueron, está muy mala esa, pero fíjese, inclusive el ejercicio. El ejercicio es muy importante porque, por lo que les digo, o sea, pacientes, inclusive pacientes que son atletas y que en determinado momento, por ejemplo, son atletas que lo que van es al gimnasio, pero resulta que cuando el atleta con músculo, o sea, que usted jamás se imaginaría, pero resulta que el muchacho cuando va a trotar le da tos. Entonces, en el fondo, son pacientes asmáticos, ¿verdad? O sea, hacen asma durante el ejercicio. Entonces, son pacientes que usted tiene que medicar. Cuando esos pacientes, sobre todo, tratamos muchos pacientes, pacientes de atletas, pues de muchachos de alta competencia, donde había que medicarlos, colocarles salbutamol cuando el muchacho iba a la pista, porque aparte es muy importante, que el asma es que cuando se pone nervioso. Entonces sí, porque nosotros tenemos una parte que es el sistema, la parte anticolinérgica, que puede deberse, porque usted cuando, fíjese, cuando usted se asusta, puede hacer broncoespasmo, ¿ok? Y lo hace, y hace disnea. Entonces, o sea, sí puede desencadenar, pero necesariamente la pregunta que me hace el familiar, ajá, pero quiere decir que él es cuando se pone nervioso que le da el asma, sí. Puede ser que eso desencadene una crisis de asma, pero es porque tiene los cromosomas para hacerlo, ¿ok? Ya cuando usted hace ¿cómo se llama? Cuando usted hace asma, ya eso es otra cosa, que usted hace disnea, no, eso es hiperventilar, porque usted le dio una pataleta, no la dejaron salir a ver el novio y no, quiere que su mamá se sienta culpable y hiperventila y se desmaya, ¿ok? Entonces eso es otra cosa, pero pudiera desencadenar broncoespasmo. La hiperventilación muchas veces también desencadena broncoespasmo. Entonces, fíjense, son cambios, son todos estos que nosotros vemos aquí, que se me pasaron de allá. Yo dije, bueno, tengo esta laminita que se lo puedo, inclusive medicamentos, ¿ok? Nosotros tenemos medicamentos para la tensión, por ejemplo, para tratar la hipertensión, que fueron sacados no sacados del mercado, pero sí se usan poco, y por ejemplo el captopril es uno de los medicamentos desencadenantes de tos. Entonces, que no, y el cardiólogo me lo mandaba, no, mijo, quítale el medicamento y póngale otra cosa, porque de allí la cantidad, el advenimiento de la cantidad de tratamientos antihipertensivos que, que existen, pues quizás para eso, porque muchos de los efectos colaterales de todos estos medicamentos, pues, daban tos, y tos irreversible, o sea, una tos que era en verdad mi dolor de cabeza. O sea, había pacientes que se estaban hasta 3 meses después en realidad desarrollaban una hiperreactividad bronquial al medicamento, que había que tratarlos tal cual fuese un asmático para que pudieran mejorar. Ah, muy bien. Tenemos esto porque el asma potencialmente fatal es algo que gracias a Dios se ve poco, pero que es muy importante saber, o que es muy importante un concepto que debemos manejar. Siempre el factor de riesgo de padecer un asma potencialmente fatal, siempre debe tener una historia clínica previa, ¿verdad? Debe tener un antecedente de asma grave, de 2 o más ingresos por asma al año, de 3 o más visitas en los últimos 12 meses a la emergencia. Debemos uno de los factores importantes es el uso de los broncodilatadores, es la mala adherencia al tratamiento y el uso de más de un envase de un broncodilatador en un mes, por ejemplo. Ya usted dice, mire doctora, a mí el broncodilatador, el salbutamol, ¿cuántos cartuchos de salbutamol usas al mes? 2, o sea, es mucho. Quiere decir que ese paciente tiene que utilizar medicación de rescate, es muy frecuente. Entonces, eso es un factor de riesgo para padecer un asma potencialmente fatal. Y por supuesto, el empleo insuficiente de corticosteroides por el mito que tenemos del corticosteroide, que
es un manejo que yo siempre digo que se le debe dejar al especialista, pero es un manejo, en realidad las crisis de asma las ven ustedes. Por eso es que a lo que me quiero enfocar es tener todos estos conceptos claros, es importante para saber hasta dónde pueden llegar ustedes y hasta dónde no. Porque el paciente en crisis le va a llegar a usted a la emergencia como médico general, le va a llegar a usted al ambulatorio cuando esté en una consulta. No nos va a llegar, el especialista nos llega después. ¿Ok? Pero la crisis la va a tratar usted. Por eso es que yo quiero que hoy ustedes aprendan a tratar una crisis de asma sin temor. Entonces, lo más importante va a ser, quiero que queden bien enfocados. Todo esto está acá, lo tengo escrito. ¿Cómo se clasifica? Hay muchas clasificaciones de asma. X. O sea, hay la clasificación de Gall, la clasificación, sin embargo, últimamente se usa mucho este tipo de clasificación, que es de acuerdo al fenotipo y al endotipo, si el asma es eosinofílica, si es propensa a exacerbaciones. Fíjate que está el asma por obesidad. Acuérdese que los pacientes obesos tienen un factor de riesgo, digamos, incrementado, puesto que ellos tienen, por su misma grasa, tanto abdominal como torácica, lo que describíamos antes, que no sé quién lo nombró por ahí, ellos pues hacen obstrucción al flujo aéreo más por el exceso o por la falta de funcionalidad pulmonar que tienen. Por el sobreesfuerzo, ¿verdad? En el ejercicio, tenemos cuando hay escasa respuesta a esteroides, que gracias a Dios es muy poca, y obstrucción al flujo aéreo. Cuando nosotros hablamos de endotipo, pues nosotros tenemos un tipo 1 cuando el paciente es leve o intermitente, un tipo 2 cuando ya tenemos unas exacerbaciones que son más graves, y tipo 3 cuando tenemos una obstrucción grave y generalmente el paciente te cursa con neutrofilia. Ok, entonces tenemos otro tipo de clasificación que es esta, el asma grave, el asma de control difícil y el asma de riesgo vital. El asma grave es aquella enfermedad que necesita 2 o más medicamentos para que pueda mejorar. O sea, no es el asma aquella que usted con un solo broncodilatador, no. Usted necesita combinación de broncodilatadores y necesita agregar esteroides de otro efecto. Ese es el asma grave. El asma de control difícil es ese tipo de asma que usted no logra, o sea, no controla. Después que ya usted mejora el asma, nosotros tenemos, como vamos a ver en el tratamiento, 2 etapas. Después que ya usted tiene el asma controlada, digamos, la crisis solventada, entonces usted tiene que instalar un control, porque sabemos que el asma es una asma crónica, es una enfermedad crónica que necesita no solamente 15 días de tratamiento, necesitamos 3. Si nosotros nos recordamos un poquito de fisiología, la hiperreactividad bronquial, es decir, la inflamación en el bronquio, puede durar hasta 12 semanas. ¿Ok? Entonces, quiere decir que es 12 semanas que yo debo tener un tratamiento antiinflamatorio efectivo para mejorar bien esa inflamación. Después que yo mejoro esa inflamación, yo tengo que tratar de que no se vuelva a inflamar. Y ahí viene una cantidad de medicamentos que tenemos y, digamos, tratamientos alternativos que ya vamos a ver. El asma de riesgo vital es, como veíamos antes, es aquella que usted tiene asma grave y usted puede hacer un episodio potencialmente fatal que desencadene muerte en ese paciente. Entonces, ese es el asma de riesgo vital. Esa es una clasificación más de gravedad. Entonces, bien, nosotros tenemos que el diagnóstico del asma es clínico de librito. ¿Ok? Entonces, usted tiene tos seca y disnea, pero usted tiene sibilancias expiratorias intermitentes. Entonces, es una combinación de que el paciente le dice que tiene la mamá que fue asmática, el niñito que tiene tos, y que usted cuando oculta yo sibilantes, ¿verdad? Ese es
la clínica, ese es el diagnóstico clínico. Entonces, el diagnóstico de asma es eminentemente clínico, ¿ok? Muchas veces otro de los síntomas, sobre todo en niños pequeños, es lo que les decía, el dolor torácico intermitente, que no está focalizado, que es un dolor como sordo, que no ubica, ¿verdad? Y generalmente estos síntomas son de predominio nocturno. Eso no quiere decir que en el asma desencadenada por el ejercicio, si el muchachito está corriendo en el día, pues en el día va a ser el asma. Pero normalmente usted tiene que el niño en el día está bien y en la noche presenta tos y disnea. Entonces, nosotros tenemos que, para hacer el diagnóstico, tenemos que evaluar desencadenantes como estos que le estoy poniendo, ¿verdad? El ejercicio físico, la hiperventilación, irritantes, aeroalergenos, ¿verdad? Y algo muy importante, la mejoría con broncodilatadores de acción corta, como el salbutamol. Entonces, usted tiene ese paciente que usted lo tiene en su consulta, le llega, le ausculta sibilante, y usted como buen neumonólogo o como buen médico preparado del ambulatorio tiene un aerochamber con un inhalador de salbutamol en el consultorio, usted le coloca su inhalador de consultorio y inmediatamente, 5 o 10 minutos, usted lo ausculta y ve que los sibilantes desaparecen. Entonces, no hay mejor diagnóstico que eso. Eso es lo que uno llama una espirometría clínica, ¿ok? Pero, por supuesto, el diagnóstico definitivo lo hacemos por espirometría, con un índice de difenol o un BEF sobre capacidad vital forzada menor de 80%, con una reversibilidad del 12%, después que usted coloca un broncodilatador. Entonces, cuando nosotros tenemos asma inducida por el ejercicio, pues usted debería hacer que ese paciente se ejercite en el momento, en su consultorio y ver. O usted lo manda a dar una carrerita allí en el patio del ambulatorio y el muchachito le va a llegar con sibilante. Claro, usted debe estar preparada. Usted debe tener un broncodilatador siempre. O sea, en un ambulatorio no debe faltar un espaciador y un inhalador de salbutamol. Los dispositivos de flujo expiratorio máximo son unos dispositivos, es que se me olvidó ponerles el dibujo, son unos flujos pico que uno llama. Es como un dispositivo que tú haces una expiración forzada dentro del dispositivo y el dispositivo te señala cuánto flujo pico, es decir, cuánto tienes. Es como un BEF, ¿verdad? Pero son portátiles, inclusive los pacientes asmáticos lo utilizan para ellos usar la medicación de rescate cuando el flujo expiratorio máximo es de tanto, entonces ellos tienen una medida. Uno le dice, mira, si tienes 70 de flujo pico, te vas a colocar 2 puffs de salbutamol. Eso es individual. Eso es muy importante, que es individualizado. Esto, pues es como un algoritmo que usted hace, o que hacemos, o que existe, para ver cómo hacerlo. Pero lo más importante, que quiero que quede claro, es que el diagnóstico lo hace usted clínicamente, con el interrogatorio, ¿verdad? Con el diagnóstico clínico del paciente que le llega con tos, disnea y que te escuche sibilantes, ¿verdad? Y con el uso del broncodilatador. Ese es su diagnóstico. Eso es lo que usted tiene que saber. ¿Ok? Después vienen los pre y los contra. Bueno, si usted quiere tener un diagnóstico, el especialista que se precie debe hacer una espirometría, porque la espirometría a usted le dice exactamente cuánto flujo o cuán comprometido está, ¿verdad? Usted puede hacer un flujo expiratorio máximo y el paciente ya sabe que tiene una reducción del BEF de menos del 80%, ¿verdad? Pero si usted quiere saber si ese paciente también tiene una inflamación de la vía periférica, usted pues hágale una espirometría. Es el deber ser, pues. O sea, es como cuando si usted tiene una hemorragia digestiva, tiene que mandarse una endoscopia, pues si no, no va a saber por qué sangra el paciente. ¿Ok? Eso es lo mismo para nosotros. Si usted sospecha de un infarto, hubo un electrocardiograma. Si usted tiene asma, ¿verdad? Y tiene la posibilidad de hacer una espirometría, pues haga una espirometría porque el paciente va a estar mucho mejor estudiado que si simplemente se queda con el diagnóstico clínico. Es muy importante que nosotros utilicemos los recursos.
que tenemos. Hágale una hematología, porque usted ahí va a descubrir que ese paciente tiene, qué sé yo, 20% de eosinofilia. Entonces usted dice, este es un paciente eminentemente alérgico porque tiene gran cantidad de eosinófilos. Entonces ya usted, su tratamiento va a variar al hecho de que usted no concrete eso. O sea, no lo compruebe, pues. Entonces, otra cosa muy importante antes de pasar al tratamiento es que casi todos los pacientes que tienen asma tienen obstrucción de vía aérea alta. Entonces, es muy importante que usted coloque también un tratamiento de vía aérea alta. La nariz siempre debe estar despejada, porque la nariz, igual que la tos, o sea, igual que nuestra forma de respirar no es por la boca. Nosotros tenemos, por donde respiramos es por la nariz. Entonces, si la nariz tiene problemas, el paciente va a respirar por la boca y ya la fisiología de la respiración se pierde por completo. ¿Okay? Entonces, es muy importante lo que les digo. Bien, entonces a ustedes les llega un paciente en crisis y usted lo primero que tiene que hacer con ese paciente, aparte de ahorita que tenemos los saturómetros y que con el COVID pues están muy de moda, ¿verdad? Usted le va a tomar la saturación. Si ese paciente tiene menos de 90, de 95 de saturación, usted le va a colocar oxígeno. Si el paciente tiene mucha disnea o el paciente, entonces lo que le digo, despeje la vía aérea. Ese paciente tiene la nariz tapada, trate de destaparle la nariz y le pone su canulita nasal. Si no, si la nariz está muy obstruida, usted no pudo destapársela, póngale su oxígeno con mascarilla, manténgalo así porque primero, aparte de que usted va a tratar de mantener su saturación, ¿verdad? Pero antes o simultáneo con colocarle oxígeno a ese paciente, usted tiene que colocar un beta-agonista de acción corta, que para eso lo llamamos BAC, ¿ok? Porque eso para nosotros, lo que conocemos de evidencia, es una evidencia A. Es decir, está plenamente demostrado que es un beta-agonista de acción corta el que va a mejorar esa broncodilatación. Entonces usted tiene ahí cómo va a tratar por vía inhalada o de MDI, que es un dispositivo de un aerochamber, un espaciador. Entonces tiene mayor rapidez y tiene menos efectos secundarios la vía inhalada que la vía tomada o la vía endovenosa. De hecho, no existe. Yo hace años que dejé, había la terbutalina en ampollas en tiempos de Matusalén. Eso ya no se usa, usted usa salbutamol. ¿Ok? Tenemos que en las crisis, ahí está lo que ustedes pueden hacer. Sin embargo, usted va a usar el salbután hasta que el paciente deje de tener sibilante. N-PUF. ¿Cuántos PUF? N-PUF. Salbután, 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 hasta que usted ya no oiga sibilante. ¿Ok? Si ese paciente en la primera hora, o digamos en la primera media, yo diría la primera hora, entonces usted de una vez va a cumplir el esteroide. Si puede cumplirlo endovenoso, cúmplalo endovenoso, pero si no, ese paciente que le llegue en crisis, generalmente es un paciente ya conocido, ¿verdad? Y que generalmente es un paciente que ha debido tratarse cuando tenga una crisis leve o moderada para tratar de que no llegue a la crisis severa ya con esteroides sistémicos, ¿okay? Generalmente por vía oral. Prednisona es lo que utilizamos. Cuando nosotros utilizamos la vía endovenosa, utilizamos metilprednisolona, ¿verdad? O utilizamos hidrocortisona. Pero metilprednisolona es lo que deberíamos usar, es el deber ser. Sin embargo, cualquiera, inclusive hasta dexametasona. Si usted no tiene más nada, use dexametasona. Doctora, a la orden. ¿cuándo empezamos a utilizar estos inhaladores que vienen combinados con salbutamol y Budecor, por ejemplo? Ajá, esos inhaladores nosotros los vamos a utilizar el tratamiento de control. Okay. O sea, ya cuando usted ha pasado la crisis. Cuando usted ha pasado la crisis, ahora, usted no tiene nada y ese paciente es un asmático. Generalmente el paciente que te llega con una crisis, te llega con sus medicamentos. O sea, te llega con su bolsita
con su aerochamber y con todas las cosas que el neumonólogo, por lo menos mis pacientes, están así están esos pacientes, ¿cómo se llama? Ellos saben, pues. Vamos allá. Y si usted no tiene en ese momento en su ambulatorio una hidrocortisona, un esteroide endovenoso o una prednisona tomada que le pueda dar en ese momento y él usa budesonida, ¿verdad? Pues comience a usar budesonida. Y fíjese lo que le estoy colocando aquí, fíjese. La nebulización con VAC, es decir, con broncodilatadores de acción corta, debe reservarse para crisis grave, para asma de riesgo vital y situaciones en las que el uso de la cámara espaciadora no sea posible. Es decir, generalmente usted ve en la emergencia que lo mandan a nebulizar. Eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Está comprobado que el uso de inhaladores de dosis medida, del spray, de inhalador de dosis medida, ¿verdad? Que usted coloca es mucho más efectivo que la nebulización. Esa nebulización es un motorcito de lavadora. Eso es un motor de lavadora que cualquiera hace. ¿Ok? Que usted coloca la nebulización, aparte de que ha tenido esa mascarilla ahí, que quién sabe cuántas pseudomonas y cuánto, no, de todo debe tener esa mascarilla. Entonces, aparte de que el paciente le está tratando una crisis asmática, después le va a llegar con una neumonía intrahospitalaria. ¿Ok? Entonces, olvídense de los nebulizadores, eso ya no se usa. Y cuando ustedes, bueno, ahorita ya no hay visitadores médicos, pero en mis tiempos no puede costar mucho un espaciador, y si no, háganlo, como le decía yo. Si no tienen el aerochamber, usen el aerochimbo. El aerochimbo se hace con una botellita. Usted coloca su botellita y le abre su huequito, le pone el inhalador y hace su espaciador. ¿Ok? En los pacientes que no tienen